¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil Meléndez López y empezamos esta transmisión, como se dice en el emparrillado, con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y Anécdotas del Fútbol Americano en la UNAM. Y en esta edición número 66 tenemos a, a un gran invitado, la verdad. Es que desde cuando, ahorita fuera del aire comentábamos que siempre lo mencionan, que ha logrado campeonatos, que la preparación física ha sido excelente y por fin se nos hizo y hoy está con nosotros el profesor Felipe Sigala Pérez. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muy bien, Irán, aquí agradeciendo la invitación que me hiciste y pues para platicar de algunas cosas que a lo mejor algunos de los jugadores no entendían en aquel momento, ¿no? Ok, Pero que al paso del tiempo, pues yo creo que ya se dieron cuenta de lo que era, ¿no? sí, pues para empezar, quisiera mencionar algo muy breve del profesor Sigala. Mandó un currículum, el currículum del profesor Sigala es amplio, pero amplio, porque tiene, fuera del aire ya estábamos platicando, ya estábamos agarrando tema. Y bueno, pues antes que nada, él es egresado de la Escuela Nacional de Educación Física en el año de 1969. Es la generación de 1967 a 1969. Él nace el 22 de septiembre de 1948 en San Luis Potosí. En 1970 es invitado a que se concentre en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano en el deporte de atletismo en el área de velocidad, porque él competía en 100, 200, 400 metros planos y relevos de 4 por 100 y 4 por 400 metros. Y quedando en ese año, en 1970, interno, hasta 1976 es un periodo donde representó a México en diferentes justas internacionales. Y bueno, de ahí sigue 1971, donde participa y es campeón nacional de 400 metros planos, y le toca ir y participar en Kingston, Jamaica, en el Campeonato Centroamericano de Atletismo. También participó en los Juegos Panamericanos en Cali, Colombia. En 1973 es campeón centroamericano estudiantil en 400 metros planos y en relevos 4 por 100 metros, celebrados en Ciudad Universitaria. Y bueno, así sigue en el 73, 74, 75, 76, 77, 78, y realmente es un currículum muy amplio. Me gustaría publicarlo para que también tengan ustedes un panorama de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de algo muy importante, lo que es la preparación física y atlética de los jugadores para este bello deporte. Pero aquí lo interesante es que conozcan a alguien que dentro de una etapa en la universidad donde estuvo el coach Diego García Mirabete y la época de los Cóndores, la preparación física era un factor sumamente importante y fue algo que muchos de los coaches que hemos tenido como invitados lo mencionan mucho. Gracias al profesor Felipe Sigala pudimos tener un acondicionamiento, una preparación y marcó la diferencia en esa temporada. Pero para ya entrar de lleno, mejor porque no nos platica aquí el profesor, pues cómo llegó al fútbol americano y posteriormente cómo llega en los años 70 a este bello deporte. Adelante, por favor, profesor, ya el micrófono es suyo. Bueno, mira, Irán, en el año de 1978 yo entré a la Dirección General de Educación Tecnológica, pero al mismo tiempo también me invitaron a trabajar en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán. Entonces ahí entré como entrenador de atletismo y al mismo tiempo que trabajaba yo en educación tecnológica, uno de mis compañeros, que era mi colaborador, tenía dos hijos que jugaban en el equipo de los Cóndores. Él era Arturo Romero y José de Jesús Romero. Eran sus hijos y jugaban en el equipo de los Cóndores. Y él era una persona tan entusiasta que, pues, yo creo que para ver jugar a sus hijos, él era el que tocaba la corneta en el centro de la yarda 50 con toda la porra y ya sabes, ahí motivando a los jugadores y tocando la corneta cuando salían corriendo de la puerta, ¿no? De maratón. Entonces, él en el 1982 yo pienso que vio el juego de Águilas Blancas contra los Cóndores, que pues me platicaba, me dice, oye, fíjate que mis hijos juegan allá y entonces perdieron el partido final, a pesar de haber llegado invictos al juego final. Pero él me comentaba que las prácticas de la preparación física las ponían los mismos coaches. Resulta que no sé si sea cierto,
esto solamente lo pueden saber los coaches mismos y al mismo coach Diego, que un día era un coach, él ponía la preparación física a un coach, y luego al día siguiente otro coach, y luego al otro día otro coach. Entonces, dentro de lo que él entendía como trabajo físico, mi compañero que es el profesor era profesor o compañero Rigoberto Pérez, Rigoberto Romero Pérez, me decía, oye, yo veo como que terminaron la temporada muy bien, pero en el tercer cuarto como que se desinflaron. Entonces me empezó a platicar, y le digo, pues cómo no se van a cansar si lo sobreentrenaron la última semana del juego. La última semana me dice que les pusieron un trabajo muy fuerte, muy pesado. Entonces, pues llegaron al juego final, pues lo perdieron desafortunadamente. Entonces me dice, oye, ayúdame a hacer un programa y todo, ya se les así platicando, se le explicaba y todo. Y resulta que yo no me enteraba y él iba a ver al coach Diego y le explicaba este programita. Era un programa muy simple. Y luego llegaba y me decía, oye, a ver, explícame esto, ¿cómo le podríamos hacer aquí y aquí? Y ya le volvía yo a explicar y le hacía yo unas aclaraciones. Y luego otra vez iba con el coach Diego y otra vez venía conmigo y total que pasó el tiempo y un día me dice, oye, fíjate que me dijo el coach Diego que si no podrías ir a platicar con él. Ah, le digo, sí, cómo no, nada más que fíjate que yo tengo un problema, yo tengo que ir a la universidad a las juntas de atletismo que tenemos los lunes. Y precisamente me dice, pues fíjate que coincide porque ese día reúne a los jugadores en el auditorio y les da las indicaciones para la temporada que inicia. Ah, le digo, pues mira, yo termino mi junta de atletismo que teníamos y paso a la oficina y ya me lo presentas y platicamos ahí. Y sí, así lo hicimos. Entré a la oficina con el coach Diego, ya me presentó el señor Rigoberto con él y me dijo, mira, coach Diego, él es el que me ayudó a hacer el programa. Así, y entonces, así como te lo platico rapidísimo, me dice, a ver, explícame el programa. Entonces ya le empecé a explicar así rápidamente lo que es una pretemporada, temporada, postemporada, que se tiene que ver así pero rapidísimo, ¿no? Porque él ya tenía el tiempo encima, ya estaban los jugadores ahí, ya sabes, ahí pataleando en el auditorio y chiflando y entonces, se lo expliqué y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, ya te entendí rápidamente, yo ya te entendí, vente, acompáñame, ya entramos al auditorio. Al entrar al auditorio, pues ya veo a todos los jugadores ahí sentados y me sienta en la primera fila. Y ya él empezó a hablar y miren, este año vamos a tener un programa diferente que el del año pasado, porque el año pasado nos pasó esto y esto y esto. Resulta que en un momento de la plática les dice, y en este momento lo que vamos a hacer es que les quiero presentar al nuevo preparador físico del equipo. Y le digo yo a Rigoberto, le codeo y le digo, oye Rigoberto, ¿cómo que el nuevo preparador? Me dice, sí, tú cállate, tú cállate. Y entonces, le digo, es que yo no puedo, Rigoberto, yo tengo tiempo completo en la universidad y yo no puedo estar viniendo para acá a las prácticas. Entonces, tampoco te la hago muy larga, era, en ese momento, en esos días, mi jefe en Acatlán, renuncia, renuncia y me dice, oye, pues si te están invitando a colaborar allá, pues ¿por qué no te vas de una vez? Hacemos que hagan el cambio de escuela, te vas a CEU y ya dejas aquí tu plaza. Y sí, realmente así lo hicimos, ¿no? Entonces, pues a partir de ese momento me integro yo al equipo de los Cóndores como preparador físico habilitado, porque realmente yo de la preparación física en ese sentido no sabía nada. Yo era entrenador de atletismo, había sido ya entrenador de atletismo en el Centro Deportivo Olímpico de algunos atletas, ¿no? Sobre todo de las pruebas de velocidad. Y, y me puse a pensar, dije, bueno, ya a ver, preparador físico. Entonces yo le dije al coach, digo, voy a ser preparador físico atlético, no nada más preparador físico. Le digo, porque el programa que se te está presentando es de atletismo. Es un programa de atletismo adaptado también a algunas circunstancias de un deporte de conjunto. Cuando me presento al campo y veo más de 100 jugadores, yo digo, ¿qué voy a hacer con tantos, no? ¿Cómo los voy a controlar?
resulta que ya cuando eres maestro de educación física y has trabajado en esos niveles de secundaria, sobre todo que yo trabajé, pues controlas un poquito un grupo de 50 alumnos, que en ese tiempo eran de 50 alumnos. Y entonces, pues empecé la práctica y algunos jugadores me empezaron a ver raro. Pues, ¿y este cuate quién es? No sé qué pasó, que yo siento que hicimos empatía luego, luego. Y más que eso, la empatía fue inicialmente con el coach Diego. Nos caímos bien, nos caímos bien. No tanto así con algunos coaches que me vieron, eso sí, con un poco de recelo, ¿no? Pero bueno, finalmente, ya entré en materia, empezamos a trabajar, el mes de abril, llega el mes de mayo, y a finales de mayo me presenta una estadística el coach Diego del servicio médico, y me dice, mira, Felipe, esta es una estadística del servicio médico que nos entregaron el año pasado. Dice, teníamos el 50% de jugadores lastimados, lesionados, algunos con desgarres, otros con contracturas, otros con problemas, pues de articulaciones, básicamente, ¿no? Y dice, y este es el informe médico que me acaban de entregar, en donde ningún jugador está lastimado. Entonces, eso quiere decir que el tiempo que llevas trabajando con nosotros nos ha dado buenos resultados. Entonces, a partir de ahí, pues ya el coach Diego me empezó a tener un poco más de confianza, empezamos a platicar un poquito más sobre los objetivos que iba a tener el programa, que era muy ambicioso, pero, pero yo le dije, ¿sabes qué, coach Diego? Tienes que dejarme que trabaje con un poquito de libertad, porque yo voy a trabajar con todos los jugadores y algunos coaches se sienten un poquito desplazados porque me he dado cuenta que yo pongo el trabajo de preparación física y hago todo lo demás, elasticidad, flexibilidad, agilidad, todo lo que interviene en una preparación física. Y ellos, después de que yo termino, vuelven a poner trabajo de preparación física. Les ponen abdominales, les ponen arrancones, les ponen esto, les ponen lo otro. Por posiciones. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, que ellos vean primero si mi trabajo funciona y luego que ya hagan lo que ellos consideren. Le digo, mejor que ellos les pongan el trabajo técnico y yo el físico, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces así lo hicimos, así empezamos a trabajarlo. Algunos coaches me dejaron de hablar, este, claro, no así como enojados, ¿no? Pero sí como que decían, bueno, tú eres el responsable de esto, entonces ahí te haces cargo, ¿no? Y pues así fue, yo cuando empecé a ver el trabajo que tenían ellos, como preparación, los llevaban y los acompañé en esa ocasión al canal de Cuemanco, y ya todo el equipo lo ponían a correr 2 vueltas en la pista. La pista tiene 5 kilómetros, 2 vueltas son 10. Entonces ese es el entrenamiento del día. Y yo así yo dejé que hicieran ese trabajo. Le dije, a ver, muéstrame qué es lo que hacen. Y ya lo vio y todo. Y ya. Yo lo anotaba y todo. Y ya en juntas le decía, esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces le dije, vamos a cambiar este tipo de trabajo por otro más, pues más, real. Vámonos a trabajar, a la montaña. Empezamos a ir a trabajar al desierto de los Leones, ahí en un lugar que está desde de la venta hacia el convento. Y yo conocí a ese lugar porque ahí íbamos a entrenar como atletas. Entonces ahí teníamos nuestro lugar de entrenamiento. Y ahí empezaron a entrenar los muchachos. Les empezó a llamar la atención porque se empezaban a sentir más libres, más cómodos, más a gusto en un ambiente diferente, ¿no? Aunque subían y bajaban y tenían que hacer un tipo de esfuerzo diferente, pues eso los fue convenciendo también a los jugadores. Algunos me daba gusto y me daba un cierto
una cierta manera de reto, porque me decía, ay, profesor, ¿esto qué, para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Y entonces yo les empezaba a explicar, les empezaba a dar alguna explicación del por qué y qué les iba a servir y esto y esto y esto. Empecé a convencerlos en el trabajo mental, porque la relación que empezamos a sentir entre todos fue de una cordialidad, más que de un trabajo hecho a fuerza. Lo tenían que hacer convencidos de que les iba a servir, les iba a ayudar, y así empezaron a convencerse. Y recuerdo mucho, por ejemplo, a un jugador que era el centro titular y muy buena persona, pero que ya falleció el doctor Rodolfo Beltrán, que él no se había presentado a las primeras prácticas. Cuando llega, pues él estaba terminando la carrera de medicina. Cuando llega a los entrenamientos y empieza a hacer el trabajo que yo empezaba a poner y todo, y me decía, cálmese, profesor, ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es? Y esto y lo otro. Entonces ya le empecé a explicar. Entonces, la verdad, Irán, es que me los empecé a ganar con el trato, con la relación que empezamos a tener. Y y como profesor de educación física, uno tiene otro tipo de trato con los alumnos, con los deportistas en este caso, y con los jugadores más, en este caso de fútbol americano, ¿no? La verdad es Sí, que puede controlar al grupo de jugadores. sí, es muy interesante esto que comenta. Primero, la cantidad, 100. Sí, Luego, llegar y de alguna manera tratar de una manera muy simple al coach Diego García Mirabete. Pues, se trata de esto y que lo haya visualizado de una manera, sí, sí va a funcionar. Eso fue increíble, ¿no? La sí, empatía y la entrada inmediata. Posteriormente, lo que nos comenta, pues era un tiempo en donde se veía muy diferente todos los deportes y las preparaciones, pero usted venía de la Escuela Nacional de Educación Física, venía con una preparación, con un proceso, aparte, pues, ya tenía una experiencia a nivel internacional y los resultados estaban dados. sí, Pero el fútbol americano es algo también muy complicado y se lo comento porque ha de haber sido un choque para los jugadores. El primero pura fuerza, fuerza, fuerza y todo basarlo en rutinas en donde se tenían que fortalecer los músculos, pero no veían esta parte que a lo mejor usted lo explica muy bien, que es la parte de la preparación física y atlética sobre la flexibilidad, sobre el descanso de estos músculos o ese cambio. ¿Por qué no nos habla un poquito de cuál fue un cambio drástico dentro de esta preparación? Primero pura fuerza, a lo mejor eran escaleras, escaleras, y a lo mejor aquí llevarlos a la montaña y decir que se sintieran un poquito más fluidos, más flexibles, más dinámicos, a lo mejor también fue un factor muy importante, hasta en lo emocional, como lo comenta, sí, ¿no? Por el hecho que comenta con este doctor, con este, esta persona que dice que ya falleció y que era doctor, porque también sé que la preparación física se viene trabajando semana a semana, semana a semana, porque se va desarrollando. claro. Entonces, ¿por qué no nos explica un poquito también esa parte, ¿no? De cómo Bueno, se llevó a cabo, ¿no? sí, para regresarme un poquito, además de que era yo profesor de educación física, ya había yo trabajado como entrenador de velocidad en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Había yo estado contratado como entrenador de velocidad. Entonces eso también me daba un poquito de seguridad para el trato con los atletas o jugadores. Cuando empecé a trabajar con el equipo de los Cóndores, empecé a meter el trabajo de elasticidad que no hacían, que no hacían. Y yo les sugería, cuando trabajaban en el gimnasio, este, terminaban su rutina de gimnasio y se salían. No tenían la costumbre de hacer un enfriamiento con estiramientos activos y pasivos, en la contracción y la descontracción. Entonces, eso les empezó a ayudar, que terminaban de hacer el trabajo de pesas, les ponía yo un trabajo de elasticidad, de estiramientos para que el músculo
regresara a su lugar, se regenerara. Entonces, cuando ya llegábamos al campo a entrenar, empezaba yo con el trabajo pues de carrera, lo que es trabajo tradicional de carrera para entrar al ritmo de movimientos generales. Después un método de gimnasia que era realmente una gimnasia muy básica, ejercicios de movilidad, de círculos de brazos, trabajo de piernas, todos, pero al mismo tiempo iba yo introduciendo ejercicios de corredores de vallas, corredores que corrían pruebas de obstáculos y ya había ejercicios, hay ejercicios muy, muy específicos para hacer este tipo de elasticidad. Entonces yo les empecé a poner trabajo de elasticidad. Empezamos a trabajar con obstáculos también. Empezamos a hacer ejercicios de trabajo anaeróbico corto. Y lógicamente, te vuelvo a repetir, los entrenadores decían, bueno, ¿y esto qué? ¿Para qué nos va a servir? Porque los entrenadores de ese tiempo no tenían la costumbre de ver entrenar a alguien de esta forma. Esa es la realidad. No habían visto más allá de lo que es la técnica del fútbol. Ok. Entonces, sí, No, adelante, adelante. entonces cuando ellos empiezan a ver el trabajo de tipo atlético, entonces trabajo de paso yogi, movimiento de brazos con soltura y yo trabajando muy suelto, les digo, a ver, suéltense, suelten sus brazos, suelten sus brazos. Ahorita olvídense del fútbol americano, estamos haciendo esto y esto y esto. Resulta que ya cuando están un poquito más adaptados a este tipo de trabajo, empezó el trabajo de equipados, ya avanzada un poquito la temporada de trabajo. Y de pronto algunos jugadores me dicen, profesor, y sí, ¿usted cree que es bien fácil hacer el trabajo que nos está poniendo de pasar las vallas y esto y lo otro? Pero a ver, hágalo usted. Y le digo, bueno, lo hago y lo hacía yo. Y pues me veían, pues yo tenía en ese momento la facilidad muy grande, ¿no? Para hacerlo. Y otros empezaron, a ver, pero hágalo equipado. Bueno, ok, lo hacemos equipado. Ya le dije al coach Diego, me equipé una semana, trabajé al parejo con ellos, hice los ejercicios que yo les ponía, igual, pasando las vallas, haciéndole elasticidad equipado, haciendo abdominales, todo, todo, todo. Terminó la semana y a la semana siguiente me dijo el coach Diego, excelente Felipe, a partir de ahora no tienen pretexto para no hacer tu trabajo. Y entonces ese fue uno de los cambios muy grandes, que ellos lo sintieron de verdad, lo sintieron. Y por eso cuando ellos te platican que el cambio que sintieron fue muy grande, es porque realmente así lo sintieron, ¿no? Sí, dime, Una pregunta, profesor. O sea, ahorita que menciona estos procesos en los cuales son equipados, desequipados, viene una pretemporada, hay un proceso en todo esto. ¿Qué pasa cuando a lo mejor vienen los ajustes? Porque los coaches en algunas ocasiones mencionaban que iban a unas clínicas a Estados Unidos Sí. y entonces regresaban a lo mejor con los programas de fútbol americano, pero ¿cómo lo mezclaban o cómo veían esta adecuación dentro de lo que se hacía ya, se empezaba a practicar aquí y la preparación física? Bueno, a mí me tocó acompañar a los coaches en 1984 a la Universidad de Tennessee. Entonces ahí Este, vi cómo trabajaban realmente también el aspecto de la preparación física. Este, Ellos no trabajaban en ese sentido con el equipo a la hora del entrenamiento general. El trainer allá hacía el trabajo de la preparación física por separado. Trabajaban en el gimnasio cierto tiempo, se iban al campo a trabajar también otro momento, y el trainer solamente entraba al campo a la hora de la práctica para poner el calentamiento inicial. Y ya los dejaba, creo que les ponían 15 minutos de calentamiento muy, muy general, y ya los dejaban. Empecé a ver esa situación y vi algo que me llamó mucho la atención y que lo empezamos a poner también en práctica nosotros. Ellos trabajaban por grupos de jugadores, por grupo rápido, grupo mediano o semipesado y el grupo fuerte o pesado. Entonces
esa estrategia que ellos utilizaban, yo digo que era estrategia, porque no cargan a un jugador con ejercicios que no les corresponde hacer. Un, cuando yo propongo esto acá en México, me dicen, ay, otra vez vienes con tus locuras. Y entonces ya les dije, no, pues es que ustedes no vieron las clínicas que yo estuve dentro de la preparación física. Ustedes se fueron a lo técnico y yo me fui a lo físico. Entonces, empezamos a trabajar por grupos. Y entonces ahí ya el trabajo de velocidad era para los jugadores ligeros, los receptores, los profundos, los que son más delgados en el equipo, ¿no? Los menos pesados. Y luego yo les decía, a ver, un jugador de la línea no tiene que estar haciendo tanta carrera, no tiene que moverse tanto, además tiene que hacer un tipo de fuerza en el gimnasio, un tipo de fuerza en el campo y un tipo de ejercicios de elasticidad también en el campo. Tienen trabajos totalmente diferentes. Entonces, esto nos volvió a dar resultados porque cada año teníamos que cambiar, porque eso me lo pidió el coach Diego, me dice, cada año tienes que presentarnos algo novedoso, ¿eh? Entonces, en el 83, cuando empecé, pues la novedad fue que no conocían y empezaron a conocer. En el 84 fue cuando ya empezamos a trabajar por grupos de posiciones. Y en el 85 ya empezamos a meter otro tipo de trabajo que era el de hacer ejercicios de drills muy específicos en ciertas posiciones. Yo no sé por qué ahora en el presente han dejado de hacer un trabajo que le llamábamos trabajo con una cama de cuerdas, que estaba a nivel de piso, ya ves que ahora trabajan escaleras, ¿no? En el piso, pero en el Claro. piso. Antes había un aparato diseñado con unas cuerdas elásticas de unos cuadros de 40 por 40 centímetros de tamaño, de espacio, y ya eran 10 cuadros, pero en dos líneas, eran dos líneas de 10 cuadros. Y Y entonces, separado del piso, ¿no? y separado del piso como 25 o 30 centímetros. Sí, Y sí. entonces, ese ejercicio te obligaba a levantar las rodillas y a pasar rápido las cuerdas. Entonces eso era parte como de un trabajo de calentamiento y cuando lo teníamos que hacer a velocidad, lo hacíamos a velocidad, porque el que iba adelante tenía que salir rápido y tenía que hacer un arrancón de 10 yardas a máxima. Entonces era combinar trabajo de agilidad con velocidad, trabajo de agilidad con velocidad, trabajo de ritmo atlético con todo este tipo. Trabajos en zigzag, trabajo de las vallas en diferentes posiciones a diferentes alturas. Entonces, eso nos empezó a dar muy buenos resultados. Y lo que yo te quería aclarar también es de que cada año no era el mismo equipo. El equipo del 83 fue un equipo. En el 84 ya era otro equipo porque llegaba otra cantidad de jugadores que no habían trabajado conmigo. Y así fue en el 85 y luego en el 86 y en el 87 hasta en el 96 que estuve. Entonces, el hecho de decir la preparación física en el equipo de Cóndores cambió, sí, pero cambiaba cada año y entonces, no era convencer a un jugador el año que yo trabajaba, sino el siguiente a otros y el siguiente a otros y ya los mismos que iban quedando y que iban terminando su elegibilidad, ¿no? En Sí, el caso claro. de Guillermo Orellana, por ejemplo, que trabajó los 5 años conmigo, no, él terminó su elegibilidad como si hubiera sido un chamaco novato, terminando el juego final muy, muy bien, ¿no? Muy bien, muy Una bien. pregunta, y alrededor de, bueno, de los Cóndores y esta preparación, no había, bueno, en este caso estaban los Guerreros, estaba Catlán, estaban las Águilas Reales, no se asomaban un poquito para ver también al mismo tiempo esta preparación o esta evolución dentro del acondicionamiento físico y dentro de esta preparación. Sí, sí, mira, yo empecé a investigar también qué tipo de preparación hacían los otros equipos, porque siempre es bueno hacer comparaciones o también hacer observaciones. Y entonces, yo siento, por ejemplo, que las Águilas Blancas hacían la preparación física desde muchos años antes, porque también en atletismo, como te mencioné, el currículum estaba en atletismo José Cartas, Oscar Cartas y Carlos Bustillos. Entrenaban conmigo en el Centro Olímpico, pero eran jugadores de Águilas Blancas.
y ellos les empezaron a poner trabajo de atletismo a los jugadores de Águilas Blancas como parte de su, pues como compañeros, ¿no? De tal manera que José Cartas invitó al profesor Pochebosque a trabajar con las Águilas Blancas un tiempo. Entonces, pues, pero el profesor Pochebosque no, como que no sintió que trabajar en un grupo era fácil para él, ¿no? Entonces, no duró mucho. Pero después, cuando empezaron a ver los resultados en la preparación física de los Cóndores, sí es cierto que muchos equipos empezaron a ver la necesidad de prepararse de una mejor manera. Entonces, ya después en Guerreros Aztecas llegó un profesor que, que primordialmente era entrenador de gimnasio y empezó a meter trabajo de atletismo. En Águilas Reales también había la idea de meter trabajo atlético y el coach Márquez era muy estudioso y él sí iba mucho a Estados Unidos y traía programas de trabajo de preparación física para los equipos que él entrenaba, ¿no? Entonces él sí ponía un trabajo de preparación física, pero como que él lo quería hacer un poco más científico, ¿no? Más científico, más como si fuera de a fuerzas lo tienes que hacer, ¿no? Y entonces, en mi caso, yo les decía, pues tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces yo tenía mis propias estrategias de convencimiento. Te voy a decir un secreto, por ejemplo, si ellos tenían que hacer 10 repeticiones de 100 metros, por decirte un ejemplo, si ellos tenían que hacer 10 repeticiones de 100 metros a determinado tiempo de ejecución y a determinado tiempo de recuperación, este, lo hacíamos, yo tomaba tiempos, y les decía, ok, si el octavo, el noveno, me lo hacen bien y un poquito más rápido, suspendemos el último. No, pues hacían el último al tiempo que se les pedía, de tal manera que el tiempo siempre era constante. Y el último esfuerzo, que en este caso le llaman en el fútbol americano el segundo esfuerzo, pues lo hacían bien. Y así cada una de las estrategias que yo iba utilizando, ¿no? Utilizaba yo la psicología del deporte, utilizaba yo los métodos que un entrenador debe de dominar, de entender y pues de saber aplicar. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil ser ni entrenador ni preparador físico. Y lo que me preguntabas, en el caso de los Osos de Acatlán, ahí llegó un entrenador también de atletismo que invitó el coach Arturo Alonso y, y que este profesor, el profesor Luis Ríos Muñoz, él fue mi atleta, él fue mi alumno en la Escuela Nacional de Educación Física y después fue mi ayudante ahí en la ENEP de Acatlán. Y entonces a él lo invitó el coach Arturo Alonso para que fuera su preparador físico. Y pues a partir del 84 él fue su preparador. Sí, o sea, Entonces, pues yo creo que trabajar. esa parte, creo que esa parte es muy importante, lo que, que menciona, cómo fue pasando esta estafeta o cómo fue. Por eso era muy importante platicar con usted, porque muchos nos han mencionado, mucha gente nos ha comentado de estos procesos y lo que dice, ¿no? Cada año era diferente, cada año había un cambio, cada año, primero todos juntos, luego fueron unidades y luego Sí, se fue especializando. Y eso creo que es increíble porque es la parte de la evolución del fútbol americano que mucha gente todavía sigue en esta parte romántica y que al final de nuestro programa usted nos dirá cómo ha evolucionado y ahora cómo se debe preparar o cuál es la idea que usted tiene después de mucho tiempo, esta visión. De lo que comenta del coach, Márquez, pues sí, él estuvo creo mucho tiempo en la Universidad de Varsity, allá en Estados Unidos y traía mucha tecnología, sí. pero fue alimentándose porque llegó un tiempo también a platicar con él o a trabajar con él. Con él no. No, no, no. Yo tuve un ayudante, que, que trabajó conmigo, que estaba estudiando en la Escuela Nacional de Educación Física, pero trabajábamos juntos en Acatlán. Entonces él empezó también a aprender un poquito de lo de la preparación física, porque él quería hacer su tesis sobre la preparación física en el fútbol americano. Entonces, un día se presentó la oportunidad
de que pues él se fuera a otro lado, ¿no? Y, y fue el coach Márquez trabajaba creo que en un equipo no sé dónde, pero en ese mismo momento a mi compañero lo invitaron a ese lugar. Y entonces el coach Márquez creo que le dijo, no, no estoy seguro, pero creo que le dijo, no, 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 yo no estoy aquí preparador físico, yo ya tengo mi propio programa. Dije, ah, bueno, está bien, entonces, no, no se pudieron juntar, no se pudieron juntar. Entonces, pues al paso de los años también, he platicado con el coach, Márquez, y hemos visto, pues también cómo trabajaba él, y pues parece que afortunadamente a él en algún momento de nuestra relación o de nuestra estancia en la universidad, lo llegó a convencer un poquito mi forma de trabajo y mi trabajo, ¿no? Los resultados que hubo de mi trabajo. Oiga, profesor, quisiera aquí enviarle algunos saludos. La gente nos está viendo y les agradecemos mucho el que sigan esta transmisión. Jorge Serrano Gutiérrez, admirable el profesor Sigala, cómo adaptó sus conocimientos a las necesidades del fútbol americano. Un saludo enorme. Sergio Oropesa, saludos, profesora. Hago unas preguntas del Condorton. Saludos a mi gran amigo Felipe Sigala, Luis Bolaños, un saludo, Luis. Neftalí Zamora también nos manda a saludar, saludos al profesor. Luis Canseco, un gran amigo, también compañero de cuando jugábamos en infantiles, un abrazo a ambos y en especial al profesor que bien tuvo un paso importante por Águilas Reales. También Jorge Torres, abrazo fuerte, profesor, gracias por su apoyo y enseñanzas. Ojalá pueda comentar cómo se hizo la planificación del campeonato en 2013 de Pumas Zacatlán como algo de conjunto con administración y coaches, nos lo comenta Luis Bolaños. Rodrigo Irogueyen, saludos, abrazo, profesor. Marisela Toledo, hoy he aprendido la importancia de la preparación física, saludos, profesor. Y bueno, Gracias. siguen los saludos también, Escarto Armento, profesor, qué gusto verlo, le mando un gran abrazo desde Quintana Roo, recuerdos tan buenos en el Cerro de Acatlán, en Cougars, y aprecio mucho, soy Benjamín Sánchez. Enrique, el mejor, saludos, profesor, soy Luis Segura, lo recuerdo por ahí en el 2004 en Pumas Azul, saludos desde Tamaulipas. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y qué importante es este tema, la base de yo creo que de una muy buena temporada, como usted lo comentó también muy al inicio, ¿no? O sea, Sí, y factor importante, pero sobre todo a mí me gustaría resaltar en qué época, en qué momento y que ahora sirve como base, ¿no? Sí, es fundamental, es un parteaguas esa etapa. ¿Cómo ve, coach, tanta gente que lo aprecia y lo está saludando? pues, pues les agradezco mucho sus saludos y sus reconocimientos porque pues seguramente cuando llegaron a trabajar conmigo sintieron ese cambio también, porque pues a lo mejor los que han hablado de mí en tu programa, pues han sentido diferente, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de unas situaciones de Marco Ramos, ¿no? Cuando el primer año y trabajamos juntos y todo, él era uno de los que me decía, cálmese, profesor, ya hay libros, ¿no? Ya hay libros para que los vea y todo, no invente ejercicios, no haga esto, no, porque ellos no veían, o sea, yo creo que ellos se basaban mucho en los programas que traían de Estados Unidos y sobre eso trabajaban, ¿no? Entonces, cuando empiezan a poner otro tipo de ejercicios, de armas escondidas que uno siempre debe de tener, decían, pues esto qué es, ¿no? Por eso te digo que siempre les caía de sorpresa, que cada año yo cambiábamos inclusive formaciones para el calentamiento, para el trabajo ya en los juegos, y ahora qué formación vamos a tener, y ahora qué vamos, o sea, siempre había modificaciones, siempre, siempre, y afortunadamente, la gran mayoría de los jugadores las aceptaron de buena forma, ¿no? Y, y pues, el hecho de haber estado yo, pues yo siento que mucho tiempo en el fútbol americano. Y luego yo hago un recuento, no de los daños, sino de mis satisfacciones, porque del 83 hasta el 96 que estuve con el equipo de los Cóndores,
pues trabajar con tres coaches diferentes es también difícil, ¿no? Y un Cada, reto. cada quien tiene su forma de pensar, de trabajar, de actuar, inclusive de motivar al equipo, ¿no? Y, y en este caso yo también me convertía en un motivador del equipo, ¿no? Me convertí en un motivador en el sentido de que yo los animaba, pues los entendía porque yo sentía que me bajaba yo un poquito al nivel de su edad y jugábamos, chacoteábamos, siempre dentro del respeto y la disciplina que se debe de tener en el fútbol americano, sin decir malas palabras, porque a veces la psicología del deporte es muy difícil y debes de saber tratar a la persona con la que estás tratando, con la que estás trabajando. Y entonces eso fue realmente una satisfacción muy grande para mí, el saber transmitir mis conocimientos, mi forma de ser, de pensar, de sentir y de hacerlos que trabajaran con el gusto, con el mayor gusto posible, ¿no? No con el decir, ay, otra vez ahí viene el profesor, ay. Entonces, realmente, te digo, uno de los cambios también te lo comento rápido. Le dije al coach Diego, oye, coach Diego, ¿y por qué no ponemos ahora el trabajo de la preparación física al final? Te los caliento 15, 20 minutos, déjame 20 minutos de calentamiento, buen calentamiento, para que los muchachos entren al trabajo técnico y estratégico de la práctica, y déjamelos al final media hora nada más. Y así lo hicimos. Entonces trabajábamos al final, media hora, no, pues entonces ya los jueces, no, oiga, no, mejor regresamos al principio, ¿no? Porque a pesar de que ya habían terminado el entrenamiento, entonces ahí ya trabajábamos sin equiparse, entonces ya era para mí un poquito más cómodo, para ellos también, pero aún así tenían la capacidad y de recuperación y de trabajo. Entonces, te digo, cada año era ese sentido. Y por eso te digo que al trabajar con tres coaches diferentes, me dio una forma también diferente de trabajar, diferente de tratar a unos jugadores, a otros, este, grandes experiencias, ¿no? Por ejemplo, te nombro la situación del 94 y 95 que trabajamos, ya cuando el coach Alonso se fue a hacer cargo del equipo, se llevó a Luis Ríos de preparador. Entonces, ya ahí nos juntamos, el maestro y el alumno, y te he de decir que ahí empezaron también a haber muchos cambios porque éramos él y yo como preparadores titulares. En este caso, él era el titular porque pues, era el preparador físico del coach Arturo Alonso. Y yo era el auxiliar de él, pero tuvimos a otros dos entrenadores, dos en el gimnasio, y tuvimos a un muchacho que estaba estudiando en el CESESDE, Norberto Baena, que es el actual preparador físico de los Pumas. Él fue nuestro auxiliar en esos 2 años, en el 94 y 95. Afortunadamente nos fue bien en las 2 temporadas y, y luego pues viene el cambio otra vez en el 96 y llega el coach José Juan Sánchez, que había sido jugador que trabajó conmigo en el 83 y 84. Jugador de Cóndores. Otra forma de trabajo, otra dinámica de motivación del coach José Juan, otros métodos de enseñanza también, él muy estudioso en el aspecto deportivo, pues porque él trabajó y sigue muy metido en el aspecto de la motivación, ¿no? Sobre todo, y de pues, aspectos deportivos, trabajó mucho tiempo en la UAI, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y pues también nos involucramos en el 96 un poquito, pero pues ya después hubo situaciones de cambio, de ajustes, y entonces en el 97, que es cuando yo dejo de estar con los Cóndores, me invitan a trabajar con las Águilas Reales, por eso yo trabajé un año con Águilas Reales, en el 97, que ya fue cuando fue el último año, ¿no? Y bueno, pues de ahí ya mi trabajo en la universidad, después siguieron otras cosas que no puse aquí en mi currículum, Ok. pero que realmente fue muy largo mi trabajo, mi estancia en el fútbol americano fueron 35 años, 35 años, la mitad de mi vida.
Sí, no, no, se dice fácil, pero sí es algo muy, 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 grato reconocer. Oiga, ¿qué le parece, profesor? Sí, el tiempo se fue como agua, ¿eh? Pero, Sí, ¿por qué no qué le parece si compartimos alguna de las fotografías que nos hizo favor de claro enviar que para sí. que nos vaya explicando? Ok, Y también la gente, pues conozca un poquito más del profesor y de todo este proceso que acaba de platicar. ¿Se ve la pantalla? sí, 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 se ven. Ok. Bueno, entonces, aquí, ¿por qué no nos platica qué está pasando, qué momento era y Aquí, quién aquí es? es aquí se fue el campeonato nacional estudiantil. Entonces aquí yo gané el primer lugar en 400 metros, en segundo lugar quedó Carlos Rosado Stevens y en tercer lugar quedó un atleta de Guadalajara, José Antonio Sardó. Él representaba a Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara. Entonces ahí yo quedé campeón, ahí quedé campeón, estaban en el momento de la premiación. Este ya es el equipo completo del relevo de 4x400, en donde está el que quedó en segundo lugar en el nacional, Carlos Rosado, y el más bajito, Tomás Ortiz. Él había quedado campeón nacional el año anterior, en 1972, en 400 metros. Y pues yo aquí es en la recta final. Aquí Carlos quedó en segundo atrás de mí. Aquí íbamos entrando a la recta, faltaban como 90 metros. Entonces aquí le ganamos no sé si era de Panamá o de Bahamas, no sé, creo que era de Bahamas. Pero ahí ya quedé campeón centroamericano estudiantil y Carlos quedó en segundo lugar. Le voy a cambiar. Sí. Aquí fue uno de los staffs que se armaron. Acá ya están, por ejemplo, Guillermo Orellana, que ya era parte del staff. Él y yo empezamos a trabajar de manera coordinada porque él se hizo cargo del gimnasio, del trabajo de gimnasio, y entonces entre él y yo teníamos que estar muy, muy bien coordinados porque si él trabajaba fuerza, yo tenía que hacer el contrapeso. Y si yo trabajaba velocidad o algo, él tenía que hacer lo contrario para que estuviéramos de manera bien coordinados y no lastimáramos a los jugadores. Una especie Está, de contraste, ¿no? sí, está también Miguel Ángel Montes, que él era el coach de línea, y pues la mayoría de los coaches eran los que estaban cuando yo llegué. El que está abajo de Guillermo Orellana no es Armando Es, López. es Armando López, que actualmente está trabajando con los Pumas de CEU. Es que sí. Está el coach Alfredo Oliveros, que en Ujú. paz descanse. Y este es otro staff. Ok. El Waldi también ya falleció. Este es otro staff en el que también hay otros exjugadores. Está Ángel Rosales, está Gustavo Díaz, el Buda. Está un doctor, parte del equipo de trabajo, la doctora Jessica. Está el coach Pablo Barrón, que eran de los que ya habían sido mis jugadores en el tiempo en que yo llegué, y entonces el coach Diego los empezó a integrar para que trabajaran ya con nosotros y pues que fueran aprendiendo también. Esta es la primera entrevista que me hizo Jorge Iglesias, cuando yo llegué al equipo y cuando el coach Diego, pues habla de que yo llegué a trabajar con ellos, ¿no? Y yo les hacía el hincapié de lo que era el trabajo de la elasticidad y la flexibilidad en los músculos, ¿no? Y lo que la flexibilidad ayudaba para que regenerara las lesiones y todo esto, ¿no? Que tuvieran una buena elasticidad. Este es otro de los staffs con diferente playera y pantalón amarillo. Nos decían que éramos de la Sonora Santanera, los jugadores, y pues ya aquí siguen igual algunos coaches, pues el doctor Maldonado, el coach Antonio Rojí, un gran aprecio que llegamos a tener. Nos hicimos muy, muy buenos amigos. Aquí es una de las entradas al estadio, las típicas del equipo, que entrábamos queriendo tumbar la puerta, ¿no? Y esta es precisamente la entrada al juego final en el 1983, porque aquí viene el capitán Elías Horta,
número 90, y el 38, Bonfil, un excelente jugador y ahora es un gran doctor. Ahora, el coach Diego acá a un lado y bueno, pues los coaches acá también, como decían, entrábamos muy locos al estadio, ¿no? Esta es una fotografía muy significativa porque es al final del juego. Él es precisamente Arturo Romero, el hijo de la persona que me llevó al equipo. Arturo Romero es celebrando ahí el campeonato del 83. Muy, muy satisfactorio. Pues son los 10 campeonatos que se lograron desde el 70. Un, este, un, un diseño que hizo uno de los exjugadores, Manuel Lara. Y aquí con el coach Diego. ¿Esta foto cuándo fue, coach? Esta fue en un Condor Bowl, creo que antes de la pandemia, creo que fue por allá, por el 18, 19. Entonces ahí tienes los 10 trofeos de los 10 campeonatos, de los cuales pues nada más el coach Diego tiene 9. Y el primero que lograron con el coach Neri en el 70, y ya pues los del 78, 79 y 80 con el coach Diego, y pues los demás del 83 al 86 y luego el 90 y 91. Que la satisfacción, bueno, pues ya es la de tener el trabajo con ellos durante 6 años, ser 6 campeonatos, participando como parte del staff. Y aquí esta era una revista que se hacía cada año hacían una revista en el equipo, y aquí fue cuando se logró el campeonato en el 1990, que, le- que levantan a Código ahí en hombros, ¿no? Y aquí ya es el staff del coach Arturo Alonso en el 94. Aquí aquí está el coach Luis Ríos, el de lentes. Creo que es el único de lentes, bueno, y el coach Salas. Y pues ya también eran muchos exjugadores del equipo que el coach Arturo Alonso los invitó para ser parte del staff. Y el señor Carlos Machorro, que era el presidente del patronato en ese momento también. De aquí ya en 1996 con el coach José Juan Sánchez. Igual, pues de aquí, pues todos fueron jugadores que yo preparé en algún momento de su vida deportiva, todos menos al coach Martín, que es Está a coach mí. Miguel, está Guillermo, está Gerardo Orellana. Está Gerardo, a ver, déjame ver, no. Está Gerardo Orellana, que al paso de los años él fue mi head coach en Pumas en el 2005. Está Miguel Ángel Montes, está el coach José Juan Sánchez, Gerardo Cortés, Emilio Ávila, está Juan Carlos Lagarto, está Roberto Oropesa, que era de los profundos, Guillermo Orellana, que era el encargado creo que de la línea y también del gimnasio todavía, el coach Gilberto, no recuerdo el apellido ahorita, Gerardo, Ángel Medina, estoy yo y está el coach Martín Acevedo. Y aquí ya en un Condor Bowl, que nos retrataron ahí al coach Neri y a mí. Y acá atrás está Guillermo Orellana, Leopoldo Vázquez y Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y los 5 coaches que tuvieron los Cóndores en su historia. Entonces ya con el coach Neri no me tocó trabajar, pero me hubiera gustado. Pues una larga historia, una gran trayectoria y para nosotros pues ha sido un honor el tenerlo aquí, que nos platicara estas anécdotas. Yo creo que todavía nos faltó mucho más que explicar y vamos a seguir, yo creo que hacer un segundo programa, ¿qué le parece? Pues si es posible, claro que sí, Irán. Claro Yo que sí. creo que sí va a ser posible. Y bueno, pues antes que nada, antes de despedirse, ¿cómo podría resumir esta etapa de estos 35 años en el fútbol americano? ¿Qué le ha dejado? Y ahora, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es ya con todo, con este trabajo, que es media vida que usted tiene?
en el fútbol americano, pues, ¿qué nos puede decir? Bueno, que realmente estoy muy agradecido al fútbol americano. Claro, primero a mi profesión, porque pues sin ella no hubiera sido posible, ¿no? Poder dirigir un trabajo tan extenso y tan difícil, porque lo que te decía yo, trabajar con muchos jugadores de diferente forma de pensar, de sentir, de actuar, diferente carácter, temperamento, personalidad de cada uno, entonces sí es difícil conjuntarlos. En mi caso, pues yo tenía que trabajar con todos, los coaches por posiciones controlaban solamente a sus jugadores, ¿no? Y en mi caso, pues tenía yo hasta que pasar lista para saber qué posición estaban y todo, y por eso me aprendía yo los nombres de casi todos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, ¿no? ¿Y cómo se llama este jugador? Pues yo puedo decirlo, ¿no? Porque los conocí uno por uno. Y el hecho de haber estado tanto tiempo como preparador físico, pues me dio todo ese sentimiento de agradecimiento, porque pues durar como preparador físico en un equipo en donde hay cambios de staff y cambios de jugadores y todo esto, pues no es fácil mantenerse, ¿no? El hecho de que me invitara a un coach y luego me invitara a otro y luego me invitara a otro, ¿no? Entonces eso es lo que me dio el hecho de haber hecho mi trabajo pues con disciplina, con responsabilidad y con conocimiento, ¿no? Porque si no lo hubiera yo hecho así, pues no hubiera llegado ni al cuarto año, ¿no? Entonces, el haber recibido la invitación de los coaches que me invitaron, hasta de otros equipos, ese es lo que me da pues el reconocimiento de saber que lo hice bien, ¿no? Que lo hice bien. Pues, pues yo quiero agradecerle, coach, el que pues, haya compartido sus experiencias, el que nos haya mostrado su trabajo, el que nos haya contado toda esta etapa, lo importante que fue la preparación física, porque ya lo han comentado muchos coaches en el programa, lo reitero, creo que es una parte muy importante y a lo mejor pues también podemos sacar ahí unas deducciones ahora viendo el fútbol americano actual, ¿no? Si un equipo está bien preparado, si se cansa en el medio tiempo, Ajá. es la otra mitad, el otro 50%. Yo creo que entre la fuerza, eh, el playbook, el sistema, son muchos los factores, ¿no? Que intervienen para también poder tomar decisiones en su momento y saber cómo atender dentro del juego y fuera del campo la preparación física de un jugador de fútbol americano y sobre también la parte mental, la parte emocional, la parte que también es parte de este gran deporte, ¿no? Entonces, como lo dice muy bien, ha tocado todos estos temas en esta pequeña entrevista y yo creo que nos deja muy claro, aún tenemos más dudas y aún tenemos más que platicar porque, como lo comentaba en la mañana, eh, la, el currículum es amplio y podríamos tocar no solamente la parte del fútbol americano, sino la otra parte, ¿no? Del atletismo, lo que es muy importante. En algún momento Joaquín Castillo también hacía atletismo. O sea, otros jugadores profesionales hacen atletismo. O sea, van de la mano el deporte del fútbol americano con otra disciplina deportiva que conjuntan ambas cosas y dan muy buenos resultados. Entonces Sí, yo creo que sería muy bueno después tener otra charla y tocar otros temas sobre el atletismo y sobre lo que hizo, no, ya no en el fútbol americano, sino también lo que hizo por fuera en otras actividades. Entonces queda pendiente esa, ¿cómo ve, profesor? claro que sí, Ira, con muchísimo gusto. Bueno, pues yo quiero agradecer al equipo de comunicación social y a la Dirección General del Deporte Universitario para llevar a cabo esta transmisión, a Nayeli Pérez, a Carlos Martínez, a Viridiana Jiménez, a Ana Sofía López y Aníbal Castañeda. Reitero el agradecimiento por la confianza brindada para formar parte de este proyecto universitario. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM y también nuestra página web deporte.unam.mx e invitarlos a que escuchen Goya Deportivo todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por Radio UNAM. Ahí nos vemos para platicar de los logros de nuestros atletas universitarios. De verdad va a ser un gusto que nos escuchen y le mando un gran saludo a Neftalí Zamora, nuestro productor. Los invitamos este sábado 7 de octubre
al juego que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las 18 horas entre Pumas CU y el eh, TEC Ciudad de México. Ahí, por favor, vayan preparando, adquieran sus boletos en Ticketmaster o en la Dirección General del Deporte Universitario, en un horario de 9 de la mañana a 15 horas y de 17 horas a 19. El día del juego también va a haber taquillas y estas están en las rejas F y en la K del Estadio Olímpico. Ahí los esperamos, va a ser un muy buen encuentro. Y bueno, pues llegamos a nuestro final, al final de nuestro programa. Pues agradecerle, profesor Felipe Segala, el que nos haya compartido nuevamente esta visión del fútbol, esta preparación. Y bueno, pues ahí tenemos ya pendiente un nuevo programa. ¿Con qué nos despedimos, profesor? Pues con el deseo de que los Pumas de la universidad en este momento puedan volver a los primeros lugares, que, que ellos saben, los coaches saben que el trabajo es lo único que puede llevarlos hacia adelante y hacia arriba. Entonces, pues, a que le echen ganas y a que, como dicen ahora, ¿no? La mística universitaria, vuelva a estar presente con ellos. Y Muchas pues, gracias. muchas Gracias, profesor. felicidades. Gracias, profesor. Llegamos al fin de nuestro programa. Soy Irán Yamil. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hasta pronto, profesor. Buenas noches. Buenas noches.